Gracias por el liderazgo de Tom y gracias por poder cantar esa última parte. Gracias por la armónica. No importa si estás dormido, si escuchas eso, es un llamado a cantar. Si por favor pueden abrir sus Biblias a Hebreos capítulo 11. Y venimos esa mañana, si lo creen o no, al final de Hebreos capítulo 11. Ha sido un gran estudio y yo personalmente he amado ese capítulo y he crecido de tener una gran apreciación por todo lo que está aquí. Y yo sé que ustedes saben que a cualquier punto en tu vida, si ves y haces un estudio de cada de los personajes aquí, te va a servir muy bueno. Vemos al final el versículo 32 y leen conmigo Hebreos 11, por favor. El autor escribe, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptado el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen de ellos perfeccionados aparte de nosotros. Un final maravilloso para un capítulo maravilloso. Si has perdido el resto del estudio, yo creo que de ese sermón vas a tener una buena idea de lo que el punto del autor es a través de este capítulo y lo que él quiere hacer y animar en sus lectores. En la mayoría cuando estoy aquí solo, no hay nadie aquí parando conmigo, y si están aquí se están escondiendo y eso no es buena situación. Pero ocasionalmente, cuando estoy aquí, tengo dos personas que se están parando al frente mío, dos jóvenes que no se pueden parar de mirar y sonreír, y es una situación interesante porque los que están al frente mío también tienen una audiencia detrás de ellos, pero no necesariamente estoy predicándole a la audiencia, le estoy predicando a las dos personas que están frente mío. No se van a acordar nada de lo que yo diga. Y en esos eventos, no solamente las dos personas están ahí, pero también tenemos sus amigos, los testigos, parados a la derecha y izquierda. Pero llega un punto en esta ceremonia que les pido que se miren el uno al otro, y ahora se van a hacer parte de la ceremonia y van a hablar. Y les pido que van a repetir después de mí. Muchos de ustedes lo han hecho y lo van a reconocer. Pueden poner su nombre. Yo tomo como ser mi esposa o esposo, para tener de ese día en adelante, para lo bueno o lo malo, de rico en pobre, en enfermedad o en salud, en amor, o hasta que vivamos los dos, o hasta que nuestro Señor regrese para bueno o malo. Cuando esas dos personas se hablan esas palabras, no tengo ninguna duda que están experimentando lo mejor, y es difícil imaginarse lo peor. Pero no importa, necesitamos hacer ese compromiso, necesitamos entender ese compromiso, porque eso es lo que requiere el matrimonio de nosotros. La semana pasada, al final de nuestro
sermón fuimos en la teología de esos versículos. En Génesis 2:24 vemos, por tanto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tiene que aferrarse, a unirse con su mujer. Una boda que hice, había un varón anciano, era pastor, y vino y me dijo, gracias por amarrar ese cordón bien fuerte. Tenemos que unirnos y aferrarnos, no importa lo que venga a nuestra vida. Las promesas de matrimonio tienen que conveer eso, de estar juntos en lo bueno y en lo malo, en tiempos de enfermedad y en tiempos de salud, para mejor o lo malo. Tenemos que aferrarnos. Y Pablo, Pablo habla de esa idea a través de la inspiración del Espíritu Santo, lo aplica a Cristo y su iglesia. Efesios 5:32 le llama un gran misterio que es de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esa es una, porque yo digo que ese es al respecto de Cristo y de la iglesia. Es un gran misterio. Es como la unión de un esposo y esposa. También es la unión de Cristo con su novia, la iglesia. Ese siendo el caso, también estamos llamados a ser aferrados a Cristo para lo bueno o para lo malo. Y ahora, como haciendo estos compromisos, y esas dos personas se paran ahí, y muchas personas que han visto que se han casado, tú entiendes que cuando alguien se hace un cristiano es difícil entender las palabras, lo peor, especialmente aquí en los Estados Unidos. Pero tienes que hacer ese compromiso. Jesús constantemente les acordaba a las personas de esa realidad de seguirle a Él. Cuando hizo la oferta de seguirle a Él, cuando el llamado fue hecho, Él les decía, considera el costo. Lucas 14:25, una de las secciones donde Jesús parece como si estuviera desanimando a los discípulos. Grandes multitudes iban con él y volviéndose, y leemos en Lucas 14:25 que Jesús volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para lo bueno o lo malo. Y Jesús en ese momento es como el oficial de la boda, está diciendo, párate, tú a lo mejor nomás estás viendo lo bueno de seguirnos, que hay milagros, hay una salvación eterna, pero yo soy el rey, todas esas cosas, tú puedes ver esas cosas buenas, pero tienes que entender que debes de seguirme aún a través de lo difícil, las pruebas, que eso te va a costar todo, ¿lo entiendes? No tomes otro paso antes de entender ese compromiso. En Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde
recostar la cabeza. Dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Jesús. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No miramos atrás porque nos estamos aferrando. Yo pensaba de estos pasajes, ¿por qué estaba desanimando Jesús a estas personas que querían seguirle? No es como lo hacemos nosotros muchas veces. Nos están preguntando esas preguntas y cuando nosotros los apuntamos rápido. Yo ya no tengo duda. Yo he visto personas que se han retirado del compromiso de Cristo, que un medio corazón hacia Cristo no es suficiente. Ellos tienen que tener un entendimiento completo de a qué se están comprometiendo, sino que después de que lo sigan, se encuentran con algo difícil y se voltean atrás. En lo bueno y en lo malo. Una ilustración que se dio el evangelista Ray Comfort para mostrar este principio. Y en la ilustración hay dos hombres en un avión y la que está atendiendo le da un paracaídas a la primera persona y le dice, póntelo porque esto va a mejorar tu vuelo. No entendiendo cómo puede que el paracaídas le mejore el vuelo, pero se lo pone. Y quiere ver si es cierto. Entonces se pone el paracaídas y empieza a notar qué tan inconfortable es. Y qué tan difícil es sentarse derecho y descansar. Pero se acuerda la promesa de la que estaba atendiendo, que este paracaídas iba a mejorar su vuelo y continúa poniéndosele. Y ahora, porque él es el único que lo tiene puesto, algunos de los otros pasajeros empiezan a burlarse a él y darle unas miradas raras. Y se da cuenta que es solamente y que los otros pasajeros están confortables y es humillado. Ya no puede sostenerlo. Se quita el paracaídas y lo tira al piso. Estaba desilusionado y amargado y empezó a llenar su corazón de eso porque vio que le mintieron y la promesa no era cierta. Pero mientras tanto, otra atendedora le dio al segundo hombre el paracaídas, pero sus instrucciones fueron diferentes. Y dice, en vez de decir que le va a mejorar su vuelo, le dice, póntelo porque en cualquier momento vas a tomar una salida de emergencia fuera del avión a 25,000 pies. Entonces, creyéndole a la atendiente, el segundo pasajero se pone el paracaídas con agradecimiento. Pero al principio no lo nota. No nota que no se puede sentar bien. Su mente está consumido de que a cualquier momento va a tener que saltar de ese avión. Cuando los otros pasajeros empezaron a burlarse de él, él nomás se sintió triste. Lo trata de convencerse, también pongas un paracaídas. No se dan cuenta lo que viene. Cristo está para producir el segundo pasajero. El tipo que van a aferrarse a él, no importa qué tan confortable sea el vuelo. Y como hemos visto, el autor de Hebreos, a través de la inspiración del Espíritu Santo, ha hecho lo mismo para su audiencia y por extensión también para ti en esta mañana. Como cristianos no sabemos exactamente cómo va a ser nuestro vuelo. El Padre no ha revelado eso para nosotros, pero se ha revelado que nuestra última destinación es estar convencidos de quién Cristo es y lo que nos ha salvado y de a quién nos ha salvado. Tenemos que aferrarnos a Jesucristo, nuestra única esperanza de salvación, no importa la tribulación que venga a nuestro camino, en lo bueno y en lo malo.
Eso es el compromiso. Y claro, el punto de todo este capítulo es para decir que lo debemos de hacer no en nuestra propia fuerza, pero a través de la fe en Jesucristo. Versículo 1 de Hebreos capítulo 11. Fe es la certeza de las cosas que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y mientras vemos a través de ese gran capítulo, vimos el triunfo de muchas diferentes circunstancias. Por la fe, Abel y el sacrificio fue aceptado. Por fe, Enoc fue tomado. Por fe, Noé construyó el arca para salvar su familia. Por fe, Abraham fue a la tierra prometida. Por fe, Moisés llevó su pipa de su pueblo de la esclavitud. Y por fe, Rahab fue salva cuando las paredes de Jericó cayeron. Ese punto, la verdadera fe siempre está lista y a subir a cualquier ocasión porque su fe se centra en Jesucristo y está aferrada a Él. Y ahora empieza a concluir ese gran capítulo. Y mientras lo hace y se da cuenta de la cantidad de ejemplos que puede hacer es más allá de lo que decide escribir en esta carta. Versículo 32 escribe, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. En otras palabras, quiere saber que su audiencia se está acabando de tiempo, no se está acabando de ejemplos de los hombres y mujeres que Dios ha usado. Juan hace algo similar al final de su evangelio. Juan 21:25 escribe esas palabras. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan 20:30 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios y para creyendo tengáis vida en su nombre. Juan entendió que podía seguir para siempre y siempre contando todas las obras y milagros y enseñanzas de Jesucristo. Pero llega un punto donde tiene que llamar a sus lectores a seguirle. El punto de todo eso, de todo lo que ha escrito, tienes que creer en Jesucristo y hay suficiente ahí para que tú lo hagas. Y claro que el escritor de Hebreos termina este capítulo de una manera similar. Puede escribir más, pero lo que ha escrito es con el propósito para que te aferres a Jesucristo por fe hasta el final, para que tú seas recompensado como los santos de la antigüedad. Pero puedes notar que la naturaleza de su final no está en un personaje singular, pero va por varios rápidos y también instancias que pasaron. Su deseo es enseñar que la fe puede cumplir con muchas cosas y también que la fe nos deja que estemos dispuestos a sufrir y a morir por Cristo si eso es pedido de nosotros. En otras palabras, la fe confía en Jesucristo no importando cuál sea el resultado en esta vida, no importando en lo que vas a enfrentar o en lo que vas a triunfar o si estás hecho para morir por Cristo. La fe es la clave. Él no ha prometido que seguirlo va a ser fácil. Hace lo opuesto, y en esto tenemos que enfocarnos en lo que sí ha prometido para los que permanecen con Él hasta el final. Entonces, en esta mañana tengo 3 puntos simples. Después de esa introducción muy larga, mi primer punto es para lo bueno.
para lo mejor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como Samuel y los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Muchos nombres se nombraron y a lo mejor si has estado aquí a través de el estudio, a lo mejor eso te pone un poquito nervioso, pero porque ya saben mis tendencias, pero no vamos a ir en cada varón, vamos a seguir el ejemplo del autor, es ser breves. 6 hombres fueron nombrados, 5 de los 6 vinieron de principios humildes. 4 de ellos, Gedeón, Barak, Sansón y Jefat, vivieron en el tiempo más oscuro de la historia de Israel. En los días de jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es Gedeón, Barak, Sansón y Jefte, y también David y Samuel. Es un resumen corto. Por fe, Gedeón derrotó el ejército medianito que tenía 120,000 hombres con nomás 300 hombres. Por fe, Barak fue usado por 10 para derrotar los cananitas con un ejército que tenía 900 carros. Por fe, Sansón derrotó a los filisteos muchas veces y más notable en su último acto de fe, donde él también fue muerto. Por fe, Jefte derrotó a los amonitas con el poder de Dios. Por fe, David derrotó a Goliat y fue a ser rey y ganar muchas otras batallas. Por fe, Samuel empezó a seguir al Señor por muchos años y inauguró los reyes, escogiendo y ungiendo a Saúl y a David como reyes de Israel. Esa es la versión corta y limpia, pero si quitamos el filtro, vamos a entender lo que la audiencia había entendido. Gedeón sí ganó una gran batalla contra los medianitos, pero al principio era un cobarde y no quería hacer lo que Dios estaba instruyendo, pero después fue convencido y hizo lo que Dios. Y luego de tener una batalla, fue y hizo algo como un ídolo y fue usado para llevar a Israel lejos de Dios. Barak también ganó una gran victoria con un ejército que tenía 900 carros, pero después de eso después de ser convencido por la mujer Débora. Y es cierto que Sansón derrotó a los filisteos por muchas veces, pero también se había involucrado y pecó por su lujuria hacia las mujeres extranjeras. Y Jefte también ganó una victoria grande, pero hizo una promesa de sacrificar lo primero que saliera de su casa cuando regresara a la casa. Tristemente, fue su única hija la que salió primero, y lo más triste es que ignorantemente hizo su promesa estúpida. David era un hombre ante el corazón de Dios que tenía gran fe de joven, derrotó a Goliat, pero luego cometió adulterio y lo hizo peor cometiendo asesinato, tratando de cubrir su pecado. Y Samuel es el más difícil de encontrarle un mugre, porque hizo tanto por tanto lo que hizo en el Señor, pero sabemos lo que pasó con sus hijos. Él falló en criar hijos que iban a seguir al Señor. Un hombre que tenía un lugar tan importante de liderazgo no pudo guiar y liderar su propia casa. Esa es la versión real, no es hermosa, pero podemos ver que a través de tantos de sus fallas, Dios los usó. Conquistaron a través de su fe. Entonces nosotros podemos, si aplicamos esto, si nomás decimos, nomás mis pecados, como si nada. Eso sería malo.
Dios nos puede usar como quiera, pero Dios quiere que hagamos guerra contra nuestro pecado y claro, usar esos deseos como vasos limpios. No tenemos que ser perfectos para ser usados. Eso debería animarnos que Dios usa personas imperfectas como tú y yo, que van a confiar y poner su fe en Él. No tienes que esperar a ser perfecto para servir al Señor. Sí, deberías de batallar tus pecados y tienes que batallar contra tu pecado. Tienes que crecer en santidad y madurez, pero también tienes que estar sirviendo al Señor en ese proceso. Muchas veces nos sentimos que cuando pecamos que tenemos que estar en amargura y llorar nomás para ser aceptado a Dios. Y cuando ya hagamos eso suficiente tiempo, entonces a lo mejor Él nos puede empezar a usarnos. Este luto que tenemos de nosotros mismos no es nomás que no orgullo. Y ese orgullo nos va a dejar que no seamos usados por Dios. Es pecado sobre pecado. Y esos hombres imperfectos, si hubieran esperado por la perfección, no hubieran experimentado tan grandes triunfos de la fe. Y hubieran estado en desobediencia. Ese es uno de los beneficios de leer biografías cristianas, porque si una biografía es escrita correctamente, no por tren, esas personas como si caminaran en el agua, tomamos lo bueno y lo malo. Y a veces he leído biografías cristianas no gustándole a la persona. Tenía un respeto grande de esa persona porque esta cosa es algo que no me gusta, algo que yo no iría porque no tengo esa debilidad. Ya no me caen bien. Pero la realidad es que Dios todavía los usó en una manera tremenda. Buenas biografías nos dejan ver las imperfecciones, la inmadurez o con lo que ellos batallaban, pero Dios los usó porque confiaron en Él. Dios usa hombres y mujeres imperfectas que por fe batallan contra su pecado y quieren hacer grandes cosas para Él. Un predicador de Scotland, Robert Murray, estaba siendo felicitado por una dama en su congregación y ella vino y él le dijo, señora, si pudieras ver mi corazón, tú le escupirías en mi cara. No le recomiendo a todos los que vengan a felicitarlo, pero el punto fue hecho. Ningún hombre hace grandes cosas para el Señor si no tienen un entendimiento profundo que es el Señor y no Él el que hace el trabajo. Por eso amo las biografías cristianas. Porque el punto es que Dios ha hecho estas cosas. Mientras lees estas biografías cristianas, puedes pensar, yo nunca puedo hacer eso, pero te garantizo cada uno de esos hombres y mujeres pensaron lo mismo. La realidad es que hay una buena biografía cristiana en cada uno de nosotros, y especialmente si entiendes tus debilidades. Pero entiendes tus debilidades, también vas a entender que esto puede ser nomás hecho por fe en Cristo. Y ahora tienes acceso a su poder. No necesitas tu poder, necesitas su poder. Y en tu debilidad confías en Él. Gedeón, Barak, Jefte, David, Samuel, los profetas, todos esos son nomás hombres, pero a través de la ayuda de Dios hicieron cosas extraordinarias. Esos fueron los nombres que hicieron y ahora el autor empieza a ir más rápido y ya no va por nombres, pero por los que pudieron hacer. Conquistaron reinos, hicieron promesas, pararon las bocas de los leones, apagaron fuegos, escaparon de la espada, fueron hombres fuertes, salidos de la debilidad y al final las mujeres recibieron sus muertos a través de la resurrección. La fe tiene la habilidad de hacer
cosas maravillosas, cosas que solamente son explicadas por el entendimiento que Dios está al trabajo. Y en eso, enforzando justicia y obteniendo promesas, dependiendo en que esas promesas sean, todo en esta lista va en algo de lo extraordinario. Pero algo es claro, que todas estas cosas pasaron porque tenían fe en Dios y no en sí mismos. Me encanta el versículo 34. Ahí en el centro, fueron hechos fuertes de la debilidad. Dios usa los que reconocen que son débiles. ¿Te sientes muy débil para servir? ¿Te ves que estás muy débil para hacer lo que Dios te está llamando? ¿Que no eres digno o que vas a fallar? Ese es un perfecto lugar en donde estar. Dios usa a aquellos que están débiles, los hace fuertes. Las Escrituras va a decir que estás en el camino correcto para ser usado. Porque ahora sabes que eres débil y vas a depender en su fuerza, y ahora estás en una posición de darle a Dios toda la gloria. Porque las personas van a reconocer que esto no más hubiera pasado a través de Dios. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que estar. Y Dios ha llamado a cada uno de ustedes para vivir por Él. Que hay cosas más allá de tus fuerzas que Él desea que hagas, porque así es como funciona Dios. Es una biografía cristiana en cada uno de ustedes y la fe es la llave que lo abre, porque tienes que aferrarte al Señor y su fuerza para vivirlo. Los cristianos verdaderos se dan cuenta que son débiles, pero eso no es lo único que se dan cuenta, pero también se dan cuenta que tienen acceso al poder de Dios, la fuerza que los va a dejar hacer todo lo que Dios les ha llamado a hacer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son ramas, todos los que habitan en mí da buen fruto, pero todo aparte de mí no pueden hacer nada. Debe estar escrito en nuestro vidrio del baño que lo veamos, porque aparte de Cristo no podemos hacer nada. Nada va a pasar sin Cristo. Y claro que es cierto, pero también cierto es lo opuesto, que con Él tú puedes hacer a lo que Él te llama. Tú vas a poder triunfar en su fe. Y por fe tú también puedes vivir para Cristo y tú puedes experimentar esos triunfos. Vas a ver que vas a hacer cosas que nunca creíste que eran posibles, que eran más allá de tus fuerzas. Era un principio y es claro en mi propia vida. Ese es un gran lugar para terminar. No quisieras que paráramos aquí. Si mi nombre fuera Joe Austin, aquí terminaría. Aquí hubiera terminado. Tu mejor vida, ve y vívela. Pero yo no soy. Nuestro autor no es. Entonces seguimos algo más negativo. Segundo punto es para lo peor. Versículo 35b. En el medio del versículo, subimos a lo alto. Mujeres están recibiendo sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y aún más en eso prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, los montes, cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso no tiene ningún lugar en muchas iglesias americanas.
ningún lugar en el What happened to the evangelio de la triumphs? prosperidad. ¿Qué pasó con las Where are the victorias? victories? ¿A dónde está el triunfo? For better Para or for worse? lo bueno o lo malo. And we are reminded here Y of something somos very recordados aquí important, de algo muy importante, very humbling. algo muy This is not humillante. about us. Esto having no es our de best nosotros life now. tener nuestra mejor This is vida not hoy. about us Eso no doing es everything we ever de wanted, tener todo lo que achieving all of our queríamos, goals and de hacer desires. todas nuestras metas y This deseos. union is about Esta unión Jesus Christ. es de Cristo. Your union to Christ will not Tu unión a always Cristo mean no earthly siempre victories. va a significar Sometimes victorias God uses terrenales. his people to A conquer veces Dios kingdoms. usa su pueblo para conquistar sometimes reinos, he pero a allows veces those también kingdoms deja to conquer que esos reinos his people. conquisten a su pueblo. None of these things on this list. Ninguna de esas cosas de esa sound lista appealing. suenan muy buenas, ¿no? I do not want to experience Yo any no of quiero this. experimentar nada de Neither esto do you. y yo sé que tú Sometimes tampoco. the author says A veces el following Christ autor may dice que mean seguir a torture, Cristo significa tortura, imprisonment. By the encarcelamiento. way, as you are in prison, Y you will mientras know estás that you en la could get cárcel, out. vas a saber que no If no you will puedes just salir. Deny him. Si lo niegas, entonces te van a dejar Some libre. sawn into stone. None of these things are pleasant. Ninguna de esas cosas son agradables. The author describes those El who autor have describe a experienced these aquellos things que as han men, experimentado como hombres, women of whom the world mujeres was not en el que worthy. el mundo no fue digno. Every day there are those who give their life for Christ. Cada día hay aquellos que dan su I vida just por Googled it Cristo. last night to see if Lo busqué anoche. might en be Google. a site that would have some kind of Si hay algo average que as to how many Christians tiene per day un are giving porcentaje their de life for cristianos, Christ or cuántos están martyred. muriendo y The number I read asesinados, was around 13 every single day, giving their casi life to Christ. That's 13 just an todos los average. días. Ese es nomás un Men and porcentaje. women of whom the world is not. Hombres y mujeres que están dando su vida cristianas What a great statement. y que el mundo no es digno de ellos. A question we have to ask ourselves is, are we amongst that crowd? Vamos a estar en Would we be en esa counted parte. as worthy Vamos a if ser we were contados faced como with dignos such para ser, persecution? si estuviéramos esa We have to ask persecución. ourselves, what must one Tenemos be que convinced of preguntarnos, to go through such ¿qué things? debemos ser convencidos para What pasar must por we esos be convinced horrores? of if we too are called to suffer? ¿Qué tenemos que estar convencidos si nosotros también estamos llamados a sufrir Every esas week when I'm cosas? studying, Cada I semana cuando estoy go back and estudiando, forth on voy putting together an outline, haciendo which is mi why, outline for those who use y por the los sermon que worksheet, usan you have noticed that los I've just sermones stopped putting del on the worksheet. first word, and it's just blank. paré de poner la Because I primera understand palabra, porque yo entiendo, that I might put together an outline a lo mejor at pongo 12 o'clock una the night lista before. a 12 de la noche And la the noche point is that anterior. I want something Y el that will punto best es que communicate yo quiero algo que God's mejor word. comunique la So I palabra just de can't Dios. commit myself too early No to puedo these things. comprometerme The tan original point temprano that I had here a estas for cosas, point pero two el punto original was que tenía tragedies of faith. eran las tragedias de And la I fe. kind of like that because it Y fit me with gustó point eso one, which was porque iba triumphs con of el faith. punto de Triumphs, uno, tragedies, you know, the preacher el likes triunfo de la fe. alliteration. El predicador But it just didn't quiere algo sit que well vaya with así, me. pero no Because the reality is, no as se sentó bien horrible as conmigo, these things are, porque aún these are not lo tragedies. feo que esto es no son Tragedy, tragedias. according to the author of Una Hebrews, tragedia only occurs es if del someone Hebreos. decides to Nomás walk pasa away si from alguien Christ. decide apartarse de these things. Cristo para Tragedy no ir por las is when someone persecuciones. decides Una tragedia not to es die que for him. no morir por That's Cristo. the tragedy. Esa es la tragedia. Hebrews 10:26 says, "For Hebreos if we go on 10:26 dice, sinning deliberately, porque si vamos pecando or you might say it deliberadamente, like this, if o we puedes choose to decirlo así, deny Christ si in the decidimos face of negar a persecution, Cristo en la cara de la after receiving persecución, the knowledge of después de this truth, recibir ese there conocimiento no de esa longer verdad, remains for us a no sacrifice hay for sins, más sacrificio por los but a pecados, fearful expectation of pero una judgment, expectación fury of temerosa fire de that will juicio, consume una furia de fuego que va a consumir a sus adversarios. tragedy." Eso es una tragedia. Now all of this is, Y ahora really otra easy to vez, say eso es now. bien fácil de decir ahora, but I imagine pero me imagino if you were ever que called to si somos experience such llamados a things, experimentar tal cosas, that the fear of death could become que almost el overwhelming. temor de muerte a lo mejor puede ser I mucho love para Hebrews 2, lidiar verse con 14, él. what it Me says. gusta Hebreos 2, It versículo states that 14, donde Christ took dice on flesh and blood so that que through Cristo death he tomó might carne y destroy sangre
que a través de la muerte puede destruir el que tiene el poder de la muerte, que es el diablo, y darle libertad a todos que por a través de la muerte, del temor de la muerte, hicieran siempre una vida larga de esclavitud. Teníamos miedo antes, pero Cristo nos ha librado de esa esclavitud, del temor de la muerte. Y ahora podemos permanecer con Él, aferrarnos a Él, aun si significa la muerte. Hemos sido sacados de una esclavitud al temor de la muerte a ser esclavos con Cristo, y ahora nunca dejamos de sostenernos de Él, aun si es la muerte. Hebreos 3:14, porque si venimos a compartir en Cristo, si tenemos nuestra confianza original firme hasta el final. ¿Y qué es esa confianza original? Es el por lo mejor. Y ahora el tercer punto, para Cristo. 11:39, y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En el versículo 39 es muy parecido al versículo 2, y esto es a propósito, está captando el capítulo y nos está diciendo que está cerrando las cosas. Hebreos 11:1, fe es la certeza de las cosas que esperamos y la convicción de lo que no se puede ver. Por él el pueblo de la antigüedad recibieron su comendación. Y después de ilustrar la fe, dice, todo esto fue comendados por su fe. Recibieron su recompensa, pero nota que esto no significa que recibieron en esa vida lo que fue prometido. Todos ellos murieron en fe, no recibiendo lo que se había prometido. La palabra en griego comendado es de martir. Entonces la idea aquí es que fueron aprobados porque estaban dispuestos a ser testigos hasta sufrir el martirio, si eso fue lo que el Señor les pedía decir. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron sufrir tanta persecución? ¿Cómo pudieron sobrepasar lo imposible? A través de la fe. ¿Cómo pudieron permanecer con su confianza original hasta el final? Es porque eran convencidos que Dios había proveído algo mejor en el futuro. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ninguno de esos hombres en Hebreos 11 no estuvieran en el cielo si no fuera por lo que nosotros vemos claramente, completamente en los evangelios. Aparte de tener la fe en nuestro Mesías, de que nosotros conocemos, que ha sido revelado, ellos no podían ser perfeccionados. Estaban esperando una promesa mejor. John Calvin, yo creo que hace mejor la idea. Si aquellos que la gran luz de gracia no había brillado, mostraron tanta consistencia en ir a través de sus males, ¿qué efecto tendría la gloria completa del Evangelio sobre nosotros? Una pequeña luz los llevó al cielo, pero ahora el sol de justicia brilla sobre nosotros. ¿Qué excusas vamos a dar nosotros si todavía nos aferramos a la tierra? Ese es el autor de este gran capítulo. Ese es su punto. Y si ellos pudieron sobrepasar tal cosas, pudieron morir por una promesa, viendo un poquito de luz de lo que se había esperado. ¿Qué más nosotros, tú y yo, que tenemos la completa revelación de Cristo? ¿Cuánto más debes de ti aferrarte a Cristo? Tenemos la revelación completa de lo que fue prometido.
No hay excusa, va a ser suficiente. Tenías que aferrarte a Cristo hasta el final. Algunos de ustedes están aquí y no has comprometido tu vida a Cristo, pero ya sabes lo que significa ese compromiso y tienes tu oferta. La gracia, un regalo de gracia, que te arrepientes a través de fe, te aferras a Él hasta el final. Él se va a aferrar a ti y tú lo vas a saber y la salvación que Él provee. Otros de ustedes ya han hecho ese compromiso y esta mañana son acordados de sus promesas para lo bueno y lo malo. Entonces, después de ese gran capítulo, el autor termina que aunque estés confiando en Dios a través de diferentes circunstancias, con muchas diferencias de resultados, Dios va a bendecir a todos los que confían en Él con el mismo premio eterno que está en Cristo. Porque es a Cristo que tú te aferras para lo bueno y lo malo, porque sin Él no hay salvación en esta vida o en la próxima. Y cierro con nuestro motto: para Cristo, para lo bueno o lo malo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos acuerda del compromiso que hemos hecho, que no podemos hacer aparte de ti. Que animados estamos, que haciendo ese compromiso en nuestro corazón y confiando en ti, hemos confiado al que lo puede asegurarse que vamos a pararnos contigo, no importa lo que venga a nuestra vida. Y esa es nuestra esperanza. Danos la fuerza, danos la valentía y danos el consuelo que queremos, mientras queremos honrarte a ti. Hay cosas que no podemos hacer que si no fuera por tu gracia. Ayúdanos que humildemente dependamos de ti en nuestra debilidad para tener acceso a tu fuerza. Te amamos, Padre, y te damos gracias por todo lo que nos has dado. Y oramos esas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén.